Então, boa tarde. Chegamos ao terceiro dia, não é? Está acabando o nosso curso sobre a questão da recepção do marxismo na Argentina. Eu passo imediatamente, então, a palavra para o professor Horácio Tarcos e seguimos aquele mesmo esquema dos 2 outros dias. Fazemos uma exposição de 1 hora e depois um intervalinho e passamos a palavra para o público. Uma boa palestra, muito obrigada. Muchas gracias, Marisa. El tema que vamos a abordar hoy es el de los ciclos de ediciones de la obra de Marx y del marxismo en la Argentina. Lo que a mí me interesó es comprender cómo se había constituido lo que podríamos denominar una cultura marxista en mi país. No contamos con una definición acabada, precisa, bien delimitada de lo que es una cultura marxista. Si bien es un término utilizado en la literatura de la historia intelectual, de la historia política, muchas veces se habla de una cultura liberal, una cultura conservadora, una cultura católica, una cultura marxista, etcétera, etcétera. Son nociones más utilizadas que definidas y conceptualizadas. Encontramos, por ejemplo, muchas referencias en la historia del marxismo español, en la que diversos autores coinciden en que, a pesar del carácter temprano, intenso y extendido de las luchas sociales y políticas en España, España no tuvo una cultura marxista fuerte. Otros autores que suelen hacer un gran esfuerzo de conceptualización, como el propio Perry Anderson, en el célebre texto publicado, conocido como La cultura represiva, ese texto tan autocrítico de la cultura política británica, habla también de la pobreza de la cultura marxista en su país. Él dice que, en contraposición a la riqueza de la tradición historiográfica, afirma que Gran Bretaña no dio un marxista teórico del calibre de un Gramsci, de un Lukács, de un De la Volpe, de un Henri Lefebvre, de un Ernst Bloch, de un Benjamin, de un Adorno. Si bien la tesis es discutible, de hecho muchos autores han respondido, el propio P. Thompson, bastante indignados con las tesis provocativas del joven Anderson. Lo que nos interesa aquí es la idea que subyace a la pobreza de una cultura marxista. Aquí él se refiere a una cultura teórica que implica no solamente una serie de traducciones, ediciones de clásicos del marxismo, sino que él dice explícitamente una producción teórica con una voluntad hegemónica tal que esa cultura marxista sea parte de la cultura nacional, sea reconocida como parte. O sea, está pensando en culturas marxistas que desafían la cultura oficial o que desafían otras tradiciones y que las tradiciones hegemónicas se ven obligadas a responder, a neutralizar, a oponerse, a dejarse influir, a influir en, ¿no? O sea, si pensamos en que hay grandes contradictores del marxismo
en otras culturas nacionales, justamente es porque el marxismo representaba un desafío no solamente en el terreno de la organización político-gremial, sino que representaba también un desafío como teoría. De modo que hablar de cultura marxista, hablar de la formación de una cultura marxista, de un despliegue, eventualmente de un declive, de un ocaso, de un carácter residual, de un carácter hegemónico, contrahegemónico, bueno, por utilizar las clásicas categorías williamsianas, nos remite a múltiples dimensiones, ¿no? Es decir, nos hace pensar no solamente en la influencia sobre los partidos y los movimientos sociales, sino también su impacto en el campo intelectual, su impacto en el campo académico, la relación con las tradiciones dominantes. O sea, estamos ante un universo muy difícil de reducir a unas pocas variables. A mí me interesó seguir la constitución y apogeo de una cultura marxista a través de una de esas variables, que es la historia editorial, porque de algún modo nos da pauta sobre otras dimensiones que no voy a poder abordar aquí, solo mencionar a propósito de la historia editorial, como son, digamos, la emergencia de grandes teorizadores o grandes divulgadores, como la emergencia de revistas que funcionan como verdaderos nodos de articulación de grupos a nivel nacional y a nivel continental o a nivel internacional, ¿no? Digamos, un modo de ver la constitución de una cultura marxista en un país tiene que ver con la aparición de revistas, digamos, de cultura marxista en un sentido fuerte. No me refiero a un periódico que toma a Marx o al marxismo como una referencia próxima o inmediata, sino que me refiero a, pienso en esas revistas que han traducido textos de Marx y de los marxistas clásicos, de los marxistas contemporáneos, que producen sus propios textos, que reseñan, que interpretan, que prologan, que anotan, que discuten, que se involucran en la querella entre los marxismos, que interpretan la propia realidad nacional o continental a partir de una óptica marxista. Bueno, cualquiera de estas vertientes, digo, seguir la historia de las revistas, seguir la producción de los grandes intelectuales o los grandes teóricos, seguir la perspectiva de los grandes intérpretes, ¿no? Digamos, un marxismo aplicado, entre comillas, aunque las relaciones nunca son de mera aplicación, pero digo, serían opciones. Yo hoy voy a tomar un camino para poder concentrarme en esta escasa hora de exposición en la cuestión de la historia editorial. O sea, quién edita, por qué selecciona, cómo edita, con qué paratexto, con qué prólogos, qué ejercicios, remedando un poco la metodología burdiana, podríamos decir, se seleccionan en primer lugar. En segundo, qué operaciones de marcado, de grifé, opera el traductor, el editor, el director de colección, con las solapas, con los prólogos, con las imágenes, con todo el paratexto que acompaña el libro. Y en cierta medida evaluar, aunque escapa a los marcos de esta breve presentación, el proceso de recepción, qué lecturas, qué efectos en el público, qué efectos en la crítica, qué reseñas, qué visibilidad alcanzaron esas editoriales y esas colecciones. Esto implica también pensar en una cadena que solamente aquí
podemos sugerir, porque esto es un primer intento de periodización, qué cadena de difusión, de comercialización, cuáles son las distribuidoras, cuáles son las librerías políticas, las librerías comerciales, qué estrategias de comercialización, de venta, de promoción, de saldo, de presentación pública, digamos, algo que tenga que ver con el nivel de la recepción, que, como venimos diciendo, es por supuesto una recepción siempre activa y selectiva e interesada, ¿no? Bueno, cada uno de estos momentos implica la recomposición de un cierto canon, ¿no? Los textos de Marx y los textos de los marxistas son múltiples y variados. Es un legado, es un conjunto de textos que están inéditos o que están publicados en libros, en revistas, en folletos, y que se heredan, pero como sabemos, toda herencia, para decirlo derridianamente, es un trabajo, hay un trabajo en el heredar, ¿no? Tampoco hay una recepción pasiva. Heredar implica procesar, implica elaborar, implica pensar en el propio trabajo de recepción, implica seleccionar, implica descartar, implica volver a crear, volver a editar. O sea, son múltiples las operaciones que podemos hacer a partir de un legado, a partir de una herencia, ¿no? Una biblioteca, un archivo, un corpus textual. Y lo que quiero decir con esto es que, digamos, si el canon es el que establece las proporciones adecuadas, bueno, cada canon establece un corpus textual y ese corpus establece, por ejemplo, jerarquías que a su vez establecen sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Hay, para poner los ejemplos con los textos del propio Marx, hay textos de Marx que, si bien se editaron y se leyeron, pasaron relativamente inadvertidos en determinado ciclo y cobran una relevancia central en ciclos posteriores. Pienso, por ejemplo, en los manuscritos económico-filosóficos, que van a constituir, por ejemplo, un texto central en el marxismo occidental, sobre todo en aquellas vertientes de la nueva izquierda que van a intentar recuperar un humanismo socialista en contra del canon establecido por la ortodoxia comunista. O sea, hay textos que los propios comunistas editan, pero editan por una suerte de fidelidad casi bíblica a los padres fundadores, no en las obras de Marx, sino casi prácticamente en los anexos de las viejas mega, y el descubrimiento de esos textos luego es tomado por otras corrientes para volverlo en contra de esa propia construcción. O sea, un texto que parece secundario, que parece anecdótico, que parece juvenil, que aparece como inconcluso, que se publica de modo erudito, adquiere una centralidad. Otro caso serían los Grundrisse, ¿no? Los famosos elementos que Marx elabora para su crítica a la economía política en determinado momento de fines de la década de 1850 y antes de emprender una nueva redacción del Capital. Digamos, estos textos se publican tempranamente, pero recién con
la recuperación de autores como Rozdolsky, bueno, y otros intérpretes, adquieren una centralidad que, por ejemplo, no tenían en la constitución del canon y por lo tanto del corpus textual de los comunistas o previamente de los socialistas. Al mismo tiempo, textos que son canónicos en determinado momento quedan por momentos desplazados, olvidados y son recuperados luego. De modo que estos momentos implican recomposiciones e implican resignificaciones, ¿no? Son distintos marxismos. Y cuando digo momentos, no digo etapas. ¿Por qué? Porque si distinguimos entre el momento de la edición socialista, el momento de la edición comunista y el momento de la nueva izquierda, no queremos decir que cuando emerge el ciclo comunista, los socialistas dejan de publicar. Y cuando emerge con mucha fuerza el movimiento de la nueva izquierda y las editoriales de la nueva izquierda, los comunistas la resisten y compiten con esas ediciones, pero, digamos, para decirlo también williamsianamente, digamos, la hegemonía en la política editorial marxista la conquista en determinado momento la nueva izquierda, y las ediciones comunistas más ortodoxas quedan en un lugar residual. Vamos al momento inicial, el momento del ciclo socialista. En realidad, ayer hice una primera presentación de este ciclo, lo que me va a permitir no extenderme demasiado ahora mismo. Pero lo que yo ayer les decía es que estos socialistas alemanes, franceses, italianos y españoles llegan a la Argentina con las colecciones de folletos que publica el socialismo francés, que publica el socialismo belga, como la colección de L'Églantine, que publican los socialistas del PSOE, bajo la serie de folletos El Socialista. Habíamos hablado de los emigrados alemanes que traen las colecciones de folletos alemanes, y los italianos que traen también las ediciones de folletería socialista, como por ejemplo esos folletos que en la década de 1880 y 1890, folletos muy económicos, lanzó un historiador y editor llamado Ettore Chicotti. Chicotti publicó abundantísima folletería de Marx, de Engels y de La Salle, incluyendo además algunas obras de Franz Mehring, como la historia de la socialdemocracia alemana, en dos gruesos volúmenes. Y una editora, la editora Avanti de Milán, a principios del siglo XX, reúne toda esa folletería, reimprime algunos de los folletos que estaban agotados, pero recupera los excedentes, y con eso edita 6 gruesos volúmenes, que son las óperas de Marx, Engels y La Salle, y tanto la colección de los folletos sueltos como las obras ya encuadernadas tuvieron amplia recepción en la Argentina, y eran vendidas, ofrecidas en venta en los locales del Partido Socialista en la década de 1890, en la década del 900 y en la década del 10. Es muy curioso ver que algunos de los dirigentes del socialismo
argentino, muchos de ellos de origen italiano, pienso en Nicolás Repetto, pero también en algunos sindicalistas revolucionarios, como, bueno, nombres que quizás no les digan demasiado, Sebastián Marotta, de origen italiano, citan esas ediciones, citan la edición Marx, Engels, Lasalle, que si mal no recuerdo estaba en la biblioteca de Carone, y creo que Carone cita en su escrupulosa investigación. Bueno, digo, los folletos socialistas de los que hablaba ayer, los alemanes, la folletería belga, digamos, los socialistas van armando una biblioteca y esa biblioteca sirve como modelo para sus propias ediciones, que comienzan, como les digo, muy tempranamente, los folletos en 1893 con el manifiesto comunista, sigue en 1894 con Enrico Ferri, Socialismo y Ciencia Positiva, y ya a partir de 1895 comienzan a armar series, son folletos de Jules Guesde, de Paul Lafargue, de Gabriel Deville, curiosamente 2 folletos de Plejanov, que se editan en este caso de retraducciones italianas, muchas veces son traducciones que se hacen del francés o que se recuperan de las que había hecho el PSOE, el socialismo español. Dentro de esta política editorial de folletos, que se va a hacer mucho más intensa en la década del 10, en la década del 20, a donde ya las colecciones de folletos, como por ejemplo la colección Acción Socialista, están ya concebidas de punta a punta, con una numeración, con una misma tapa, un mismo formato, son coleccionables y encuadernables. En la década de 1890 o de 1900 todavía tienen ciertas irregularidades. Por ejemplo, la colección misma cambia de nombre. Se llama Biblioteca Socialista, se llama Biblioteca La Vanguardia, o sea, los nombres van y vienen. Los folletos cambian muchas veces el formato, el papel de tapa, la tipografía. Muchas veces son folletines que primero salieron como una página recortable del diario La Vanguardia, que en lugar de publicar textos literarios, textos de ficción, publica un texto de Bebel, por ejemplo, o de Guesde, y esto se podía recortar y armar el folleto, o el propio partido aprovechaba el armado tipográfico de ese texto, hacía un tiraje aparte y lo sacaba en forma paralela. Aquí nos encontramos también con lo que podríamos decir o lo que podríamos ver como un cierto eclecticismo. Claro, eclecticismo a nuestros ojos, pero para los socialistas de la época era un universo plenamente coherente. Por ejemplo, editan textos de Tolstoy, ¿no?, que no formaba parte del movimiento socialdemócrata. Aparece textos de Ferri, que bueno, Ferri adhiere al socialismo, su carácter, el carácter ultrapositivista de su socialismo, o el hecho de que después se haya adherido al fascismo, no implica que en este momento sea un intelectual y científico reconocido dentro del socialismo. Y la operación de asociación entre Marx y Darwin, y bueno, está avalada en cierto modo por el propio Engels, ¿no?, por el discurso ante la tumba de Marx, y por las operaciones del propio Kautsky, ¿no?, que él mismo narra que llega al marxismo a través del estudio de la ciencia, ¿no? Primero lee a Darwin y luego a Marx. De modo que, si bien es una forma extrema de cientificación de Marx, bueno, esto formaba parte del universo socialista argentino e internacional. En 1900, con el siglo, la editorial La Vanguardia, que editaba
el periódico, La Vanguardia, que era el periódico del Partido Socialista, comienza la edición de libros. Pero son escasos los libros de los clásicos internacionales del marxismo. Más bien publica a los autores locales, o sea, promueve a sus diputados, sus senadores, sus escritores, sus figuras políticas. De cualquier modo, como comentaba ayer o antes de ayer, un texto como la conferencia de Marx sobre el libre cambio va a ser un texto muy editado por los socialistas porque tiene que ver con las posturas librecambistas de Juan B. Justo y del propio partido, contrarios al proteccionismo, porque consideraba que el proteccionismo aumentaba el precio de los productos de la canasta familiar. Y el propio Capital, que se edita en Buenos Aires en 1918, es la segunda edición de la traducción que había hecho Juan B. Justo, que como contábamos ayer, se había publicado en España en 1898. Cuando esta edición tarda tantos años en agotarse, finalmente se reimprime en Buenos Aires por una editorial independiente, Marinoni, vinculada al Partido Comunista. Era el dueño de una imprenta que se llamaba Marinoni, igual que la máquina de la imprenta misma, y bueno, y va a lanzar distintos folletos, un texto incluso de Sombart, varios textos de Guess, de Lafargue, de Bebel, ¿no? La mujer, el famoso texto de Bebel del que hablábamos ayer, que era un bestseller en toda Europa, también se reimprime en España y también se reedita en Buenos Aires y tiene amplia circulación. En la década del 10, en la década del 20 y sobre todo en la década del 30, se expande esta folletería, pero el Partido Socialista Argentino nunca va a desarrollar una política editorial de clásicos del marxismo con regularidad. Más bien se da una política de edición de folletos, ¿no? Con la excepción del esfuerzo que significaba hacer el Capital, que se vuelve a editar 2 veces más en la década del 30, en la década del 40. La orientación del partido es una orientación de pequeños folletos. En la década del 30 y del 40 lanza casi un centenar de folletos, creo que son exactamente 76 folletos, de una pequeña biblioteca socialista, llamada el Pequeño Libro Socialista. El modelo proviene de los Estados Unidos, de principios de siglo, a donde se publicaba, ¿no? un pequeño libro socialista, e inclusive se traducen muchos de los textos de los socialistas estadounidenses, mezclados con algunos breves textos de Marx y de clásicos del socialismo francés, y mezclados con algunos textos de los socialistas argentinos, Juan B. Justo, Alfredo Palacios, etcétera, etcétera. Llevado esta colección, editada orgánicamente por el partido, por la editorial La Vanguardia, y dirigida por uno de sus editores más activos, llamado Rómulo Bogliolo, ¿no? Paralelamente, algunos emprendimientos de casas socialistas vinculadas al partido persisten en una cultura que ya comienza a ser residual, que es una cultura socialista profundamente anticlerical, que tiene que ver con ese modelo que hablábamos ayer del libre pensador. Digamos, todavía hay un socialismo libre pensador que se empeña en publicar los viejos textos contra la Iglesia, contra el Vaticano, el papado, los mitos de la Biblia, ¿no? Y se alterna con la publicación de algunos textos
socialistas o marxistas como los escritos de Marx y Engels sobre la religión, por ejemplo. Esto aparece en una colección cuyo nombre es suficientemente elocuente, se llama Biblioteca Racionalista Francisco Bilbao. Bilbao fue un pensador muy singular chileno, pero que vivió un tiempo en el Perú y otro tiempo en la Argentina, murió en la Argentina, y es como la encarnación del librepensador romántico, ¿no? O sea que tenemos una política muy amplia, tomada en parte por el libre pensamiento, por la reproducción de las ediciones británicas, Estados Unidos, España, Italia, una selección que responde más que a una política continua a distintos impulsos, a distintas iniciativas de figuras del socialismo vinculadas al partido, pero que no emprende orgánicamente el propio partido, ¿no? Como la colección Acción Socialista de Marinoni, como la Biblioteca Francisco Bilbao del doctor Ángel Jiménez. Por lo tanto, cuando surge el ala izquierda que va a constituir el Partido Comunista a inicios de 1918, pero a la izquierda comienza a configurarse en los años de la Primera Guerra, alcanza un perfil mucho más nítido en 1917, rompe con el partido a fines del 17 y crea el nuevo partido en enero del 18. Digo, esta izquierda socialista le recrimina al Partido Socialista una relación muy laxa con la teoría, con las publicaciones de Marx y los clásicos del marxismo, y sobre todo recrimina al principal líder del socialismo argentino una suerte de perspectiva antiteórica. Efectivamente, Juan B. Justo, paradójicamente el traductor del Capital, consideraba que no era bueno para un partido obrero involucrarse en querellas teóricas sofisticadas que el obrero no podía comprender o que difícilmente pudiera comprender porque remitían a cuestiones científicas que debía discutir la ciencia, que debían discutir los intelectuales, pero que el partido no se debía escindir entre bernsteinianos y kauskianos, entre lloresistas y lafargianos, ¿no? Si bien le ha sido reprochado esto, él escribe un artículo para una revista del socialismo español. El artículo se llamaba El realismo ingenuo. Él, que no era un hombre ingenuo, era un socialista que leía en muchos idiomas y que encontramos en piezas de su correspondencia lecturas filosóficas sorprendentes, consideraba que por el bien del partido había que evitar este tipo de querellas en la prensa y en la política editorial. Bueno, el ciclo comunista argentino responde un poco a los parámetros del ciclo editor comunista a nivel mundial. O sea, la política sistemática de edición sostenida, masiva, comienza en este momento. Digamos, estos textos de un socialismo más sentimental a la Edmundo de Amicis, Corazón, ya no van a tener lugar. Tolstoy no va a tener lugar. El Gesde colectivista premarxista que publicaban los socialistas, tampoco. ¿Qué hacen estos protocomunistas, enseguida comunistas? Todavía no se llaman comunistas, ¿no? Se van a llamar comunistas recién a partir de la aceptación de las 21 condiciones que pone la Internacional para aceptar las secciones. Bueno,
comienzan editando los textos de los bolcheviques. Hay un caso sorprendente que es un imprentero italiano que era militante del Partido Socialista y que se va a pasar a las filas del comunismo, Revolución Rusa mediante, que edita ya en 1918 la Constitución de la República Federativa Soviética. O sea, con diferencia de unos pocos meses, llega a sus manos el texto ruso y seguramente, no sabemos quién, algunos de los miles de emigrados rusos que había en el Buenos Aires de 1918, traduce este texto y se publica en forma inmediata. Y con el entusiasmo, con una tapa que habla del triunfo del maximalismo, ¿no? Como se decía en la época, los bolcheviques, los bolcheviki, ¿no? Con SH se translitera a los autores de diversos modos. Como decíamos el otro día, Lenin muchas veces se traduce del francés, entonces aparece escrito Lenine con la E final, que los franceses le agregan para poder decir Lenin. Aparece como Nicolás, porque la N, como sabemos, se le atribuyó un Nicolás que él efectivamente no utilizaba, aunque era el segundo nombre de su padre y el nombre de su abuelo, no era una atribución tan descabellada. Trotsky, también transliterado de modos más diversos, con Y, con I latina, con Z. Bueno, aparecen estos primeros folletos de los que habla Carone. Primero dos editoriales. La primera, Documentos del Progreso, que no era una editorial del partido, era una editorial independiente que lanzan unos jóvenes socialistas de izquierda, influidos por la revolución, y que publican un quincenario que se llama igualmente Documentos del Progreso y sacan una serie de folletos de Lenin, de Trotsky, de Bukharin, sobre todo respondiendo a esa pregunta inquietante que también nos plantea Brandao en sus memorias. ¿Qué era el bolchevismo? ¿No? ¿Quiénes eran? ¿Quién era Lenin? ¿Quién era Trotsky? ¿Quiénes son los que toman el poder? ¿Qué era el partido bolchevique? ¿No? Dice Brandao, que se lanza a las librerías y busca en los diarios y busca en las revistas. Efectivamente hay un afán por saber quiénes eran, qué pensaban. Bueno, llegan folletos a través de Francia, a través de España, y acá se crea este equipo que produce sus propias traducciones, ¿no? Había que hacer un quincenario de 20 y pico o 32 páginas con textos de actualidad, con textos de los propios bolcheviques. Como es común en estas publicaciones, no se indican las fuentes, o muy rara vez en algún copete se dice tomamos de tal revista francesa o de tal revista inglesa, ¿no? Evidentemente hay un gran esfuerzo por tomar información de las publicaciones más diversas y lanzar folletos. El partido que había comenzado a editar antes mismo de constituirse el periódico La Internacional, cuando todavía no existía la Tercera Internacional, pero así se llama el periódico, lanza su propia colección de folletos. O sea, este grupo de socialistas de izquierda que va a crear el Partido Comunista crea una empresa editora siguiendo el mismo modelo de la empresa editora La Vanguardia Sociedad Anónima. Crean una sociedad anónima que se llama La Internacional, que es la que garantiza la salida del periódico. ¿Cómo editan los comunistas argentinos toda una serie de folletos, por ejemplo, el ABC del comunismo de Bukharin, el Estado y la Revolución de Lenin, el advenimiento del bolcheviquismo de Trotsky, y muchos otros textos que son, digamos, los textos clásicos de los bolcheviques,
de la década del 10 e inicios de la década del 20. Bueno, muy tempranamente el movimiento obrero argentino envía a sus delegados. Antes que el Partido Comunista, fueron las federaciones obreras, anarquistas o sindicalistas que, impactadas por el fenómeno de la revolución, envían sus delegados para que trajeran las noticias, información fresca, escribieran sus libros de viaje y tomaran contacto con la nueva internacional, la Internacional Comunista, creada en 1919, e inmediatamente después la Internacional Sindical Roja. ¿Quiénes son los primeros que viajan? Y son rusos. ¿Por qué? Porque conocen el idioma. ¿Quién mejor que los rusos exiliados en la Argentina para tomar contacto con la nueva Rusia soviética, leer los textos, leer los diarios y venir con un paquete de publicaciones para ser traducidos por ellos mismos, ¿no? Además, al calor de la revolución se había creado una asociación de obreros rusos, que había miles. Estos delegados y otro delegado que envía la Comintern, que era un industrial germano-argentino, que es enviado por Zinoviev para hacer una evaluación del movimiento obrero y de los comunistas argentinos, vienen con dinero. Con dinero y muy graciosamente vienen con joyas, vienen con relojes, vienen con collares, que eran lo que habían confiscado los bolcheviques, y entonces lo van entregando a cuentagotas a estos editores con la condición de que publicaran la folletería bolchevique que se comprometían a publicar. ¿Y por qué digo a cuentagotas? Porque sabemos por la correspondencia que los comunistas argentinos se enojaban de que los delegados no entregaban todas las joyas, pero ellos querían comprobar, ¿no? Y hay muchos tironeos y muchos enojos. Por ejemplo, los comunistas argentinos demoran en publicar El imperialismo, etapa superior del capitalismo, y deciden, para trasladarse en una ciudad relativamente grande, a donde ellos eran muy pocos, deciden comprar un automóvil. Y esto fue un escándalo, y uno de estos delegados informa a la Internacional que estos argentinos eran unos irresponsables que se demoraban en la publicación de los folletos. Bueno, más allá de esto, que nos retrata un poco la época, los bolcheviques, las confiscaciones, la venta de los collares y los relojes, y que nos pinta un poco pintorescamente este oro de Moscú, entre comillas. Bueno, hay una profusión de folletería bolchevique, todavía no del marxismo clásico, eso comienza inmediatamente después. Acá había que responder a esta demanda de qué era la Revolución Rusa, qué era el comunismo, qué era la Internacional. Y son esos folletos de los que nos habla Brandao y que reseña atentamente Carone, ¿no? Dice, leíamos, digamos, los brasileños leíamos la folletería que venía de Francia o la que se publicaba en Argentina y en el Uruguay. En el Uruguay también se crea muy prontamente un partido comunista. En parte intervienen mucho en la creación de ese partido los argentinos que viajan y de algún modo lo tutelan a este partido como una suerte de hermano menor, lo que va a generar rispideces en diversos momentos. Hay una edición de folletería en Montevideo que se hace mucho más intensa cuando se produce en 1930 un golpe militar en la Argentina y hay en Uruguay condiciones mucho más libres para editar. La revista del Buró Sudamericano de la Internacional Comunista, que se empezó a editar en Buenos Aires, se sigue editando en Montevideo a partir de entonces. Y ahí hay distintas etapas en la folletería comunista oficial. Los comunistas rusos soviéticos deciden prestarle atención, centralizarlo
a través de una comisión de propaganda comunista, luego a través de la propia Internacional, se articula en determinado momento a través de la editorial Europa América, o sea, hay nombres sucesivos, pero digamos la política editorial es una política siempre centrada en la edición de los textos bolcheviques, los documentos de la Internacional Comunista, Lenin, Trotsky, bueno, Trotsky en determinado momento se deja de editar, los textos de Bukharin, las resoluciones, los plenos, los textos de Losovsky, por supuesto, porque hay una política muy activa para incorporar a los obreros sindicalistas y a los obreros anarquistas impactados por la revolución. En forma paralela comienza, sobre todo en la década del 30, a publicarse textos clásicos de Marx, alternando con textos, digamos, cominternianos, sobre todo con editoriales vinculadas al partido, pero no todavía propiamente del partido. Editoriales relativamente independientes, que toman textos españoles y que compiten con las colecciones de folletos baratos típicas de la década del 20 y de la década del 30. Estas colecciones, que ciertamente son más eclécticas, se llamaron los intelectuales, los pensadores, las grandes obras, publicaban los clásicos del marxismo y los clásicos, podríamos decir, del bolchevismo, dentro de un universo, podríamos decir, plebeyo e ilustrado. Aparece un Voltaire al lado de un Rabelais, al lado de un Tolstoy, de pronto aparece ahí Miseria de la filosofía, otro es el ABC del comunismo, y luego La sociedad comunista de Anatole France, y luego un texto de Henri Barbusse, seguido de un texto de Trotsky, y a continuación un texto de Bakunin, o un texto de Reclus, o de Rafael Barret. O sea, estas colecciones no tienen un carácter estrictamente doctrinario, tampoco son estrictamente comerciales, están a mitad de caballo entre una voluntad, no digamos comercial, pero que sí con la venta se sostenga el proyecto editorial, y indudablemente hay una voluntad política, a donde una novela o un fragmento de Víctor Hugo hace sistema con un texto de Lenin o con un texto de Marx. Las editoriales comunistas más orgánicamente publican los textos de Marx y los marxistas clásicos a partir de la década del 30. Surge primero como una editorial orgánica Problemas, editorial Problemas. Editorial Problemas se constituye como una sociedad anónima, tiene un directorio, hay un ruso argentino al frente, Carlos Duhovne, y se da una política sistemática de traducciones, de recuperar traducciones hechas por los españoles, pero de producir sus propias traducciones. No son evidentemente ediciones críticas, pero muchas veces tienen prólogos, recuperan muchas veces el sistema de notas y de prólogos y todos los paratextos de las ediciones soviéticas, del Instituto Marx Engels, y como se da un conflicto entre la dirección del partido y Duhovne en la década del 40, a donde Duhovne se convierte en un disidente, lo que era un problema porque era el representante legal del partido, los comunistas deciden crear sociedades anónimas a donde no hay un director, y montan un aparato editorial probablemente el mayor de América Latina, incluso superior al mexicano, que también fue importante, pero fue, digamos, más irregular por las vicisitudes del Partido Comunista Mexicano, con múltiples editoriales que a su vez estaban centralizadas políticamente para no superponerse.
estas editoriales, que también cita Carone, y alguna vez me testimoniaba personalmente Leandro Conder, que se había formado leyendo inicialmente en estas ediciones. Yo le preguntaba por qué hablaba tan bien el español y me decía porque me formé leyendo en estos textos que todavía no estaban traducidos al portugués. Bueno, editorial Anteo, editorial Cartago, editorial Estudios, y todo un conjunto de editoriales que eran orgánicas del partido, que recibían apoyo de la Unión Soviética, que hacían tirajes de 5.000, 10.000 ejemplares, que editaban, además de libros como, no sé, La dialéctica de la naturaleza, Materialismo y empiriocriticismo, digamos, volúmenes del Anti-Düring, volúmenes muy gordos, y los acompañaban de una pequeña biblioteca marxista-leninista, que toma el modelo de los franceses, de los italianos, con ediciones muy populares, eran muy, muy económicas, y quizás el punto más alto, más ambicioso del proyecto editorial comunista fue la publicación de los 44 tomos de las obras de Lenin, que se publican en Buenos Aires a lo largo de varios años, y como se publican en la década del 40, inicios de la década del 50, antes del informe de Khrushchev, una vez que se comienza el proceso de desestalinización, se hace una segunda edición que responde a la nueva edición soviética de las obras de Lenin, a donde se reponen los textos de Lenin que habían sido excluidos en el periodo stalinista. Entonces, digo, es un esfuerzo editorial gigantesco de publicar 2 veces, ¿no?, que no era una reimpresión. La edición cubana de Ciencias Sociales y la edición madrileña de ACAL son reproducción fotográfica de la edición argentina, si ustedes la ven con atención. Publicaron una edición, los comunistas, de las obras de Marx y Engels, en 16 tomos. En realidad primero fueron publicando en forma autónoma y luego aprovecharon esas traducciones y esas ediciones. Muchas veces simplemente se reentapaba un volumen, otras veces se reimprimía, se le ponía a toda la colección la misma tapa y aparecía como obras escogidas de Marx y Engels, siempre tomadas sobre la base de las ediciones del Instituto Marx Engels Lenin. Y lo curioso de este momento es que este aparato editorial, que publicaba además literatura soviética, publicaba los propios comunistas argentinos, publicaba algo de los comunistas también latinoamericanos, digamos, además de las obras de Lenin o de Stalin, publica un volumen, por ejemplo, se publica un volumen de documentos de Prestes, se publican textos del uruguayo Rodney Arismendi, bueno, textos, por supuesto, cedidos por Pablo Neruda. Hay mucha literatura de los comunistas franceses, Aragón y compañía, muchísima literatura rusa, ensayistas rusos, libros más de propaganda soviética en el periodo de la Guerra Fría. Llegan los libros soviéticos que se distribuyen, pero muchos se reimprimen. Algunos llegan a través de las traducciones de lenguas extranjeras, luego denominada Editorial Progreso, y se crea un sistema editorial muy grande que funciona en paralelo con editoriales comunistas independientes, como Lautaro, que lanzan militantes. Editorial Lautaro, más conocida en América Latina porque es la primera que traduce a Gramsci en el mundo, antes que a cualquier otro idioma se traduce al español a partir de 1950 los cuadernos de la cárcel, a pocos años de la aparición de los cuaderni en italiano. También se publica, por supuesto,
en estas colecciones a Henri Lefebvre, a Roger Garaudy, junto con clásicos del pensamiento, inclusive del pensamiento ilustrado, digamos, sobre todo. Editorial Futuro, que dirige Raúl Larra, y a donde se publica, yo les contaba ayer, muchas obras de Jorge Amado, a donde se publica la historia económica del Brasil de Cayo Prado Jr. Bueno, todo este sistema de editoriales orgánicas del partido y de las editoriales independientes, tiene un sistema de centralización política. Un sistema de centralización, de acuerdo para ver lo que se va a editar, un sistema de crédito, un sistema de división del trabajo y un sistema de comercialización unificado. ¿Qué quiere decir? Que los comunistas argentinos organizan muy tempranamente, ya en el periodo de posguerra, un sistema de venta a domicilio. Llegan a tener más de 100 agentes que van a los domicilios a vender con sus portafolios y hacer ofertas a los militantes y a los compañeros de ruta y a todos aquellos que les proporcionaran direcciones. ¿Por qué este sistema? Porque el carácter periódicamente ilegal del partido hacía que el aparato debiera funcionar, debiera tener diversas imprentas no con nombres comunistas, sino con nombres anodinos, que trabajaran también para otras editoriales, para disimular la producción de obras comunistas, y que hubiera una regularidad en las ventas. Cuando se cerraban las librerías específicamente comunistas, había un sistema de ventas que los comunistas argentinos intentaron implementar en otros países latinoamericanos y que en la década del 70 llegaron a articular con otras editoriales del continente. Según el testimonio que yo pude recoger del responsable político del sistema intereditorial comunista, él viajaba muy frecuentemente a México, a Cuba, y se había armado un sistema de intercambio, ¿no? Por supuesto con el Uruguay, a donde el partido tenía la editorial Pueblos Unidos, el Partido Comunista cubano, PCP, en determinado momento tenía la editorial Páginas, los comunistas mexicanos tenían las ediciones de Navarro, las ediciones de Cultura Popular, y había un sistema de intercambio de títulos, muchas veces para no superponerse. ¿Por qué los comunistas uruguayos editaron poco y nada el Partido Comunista? Porque lo enviaba el Partido Comunista Argentino, enviaba el manifiesto. ¿Por qué los comunistas argentinos editaron tardíamente la ideología alemana? ¿Por qué lo editaban los camaradas de Pueblos Unidos? Bueno, todo este sistema de traducción, importación, producción, distribución, acompañamiento a través de cursos internos, porque salían guías de lectura del Capital, guía de lectura del Manifiesto, guía de lectura de la obra de Lenin, prospectos, folletos, promociones, y que sería muy largo y ya se me va acabando el tiempo, aunque sea quisiera presentar algo que acaso es lo más conocido, ha sido lo más estudiado en el último tiempo, pero que nos sirve como contraste, que es la emergencia ya en la segunda mitad de la década del 50 y con mucha fuerza en la década del 60, las ediciones de la nueva izquierda que van a disputar con las ediciones comunistas, sobre todo con las comunistas. ¿Por qué? Porque buena parte de los editores de la nueva izquierda provienen del partido, provienen de rupturas del partido. Hay dos rupturas en el año 63, la del grupo de Pasado y Presente y el grupo de la revista La Rosa Blindada. Los dos grupos que editan las revistas de estos mismos nombres van a lanzar sus propias editoriales. Casi todos ellos se van a convertir en editores. Sobre todo José Aricó, pero también José Luis Mangieri, también Héctor Smukler, también Oscar del Barco. Podría dar muchos nombres, pero
me detengo en estos que quizás son pueden ser los más conocidos, porque van a montar a partir de, sobre todo del año 63, proyectos editoriales de una continuidad y de una envergadura extraordinaria. Quizás lo más conocido, digo, sea lo de pasado y presente. 98 cuadernos de pasado y presente publicados entre 1968 y 1983. Y casi un centenar de libros de la Biblioteca de Cultura Socialista de la editorial Siglo XXI. Obra en gran medida del propio Aricó. La editorial Caldén, que dirigió Oscar del Barco y que continuó en México a partir de una colección de clásicos y contemporáneos del marxismo que publicaba la Universidad de Puebla, sería otro ejemplo. Alguno de los hitos de este ciclo es la edición crítica del Capital y la edición crítica de los Grundrisse, la publicación del capítulo sexto inédito del Capital, todas obras editadas en Buenos Aires entre fines de los años 60 y comienzos de los años 70, interrumpidas por el golpe militar. El Capital comienza a imprimirse en Buenos Aires y se termina de imprimir en Madrid y en México, porque la editorial es asaltada por la fuerza de seguridad. Otro hito es la publicación de la correspondencia de Marx con Danielson y los populistas rusos, que es un esfuerzo editorial importante, con traducciones del ruso. O sea, comienza en este momento un ciclo de ediciones cuidadas, ediciones críticas o que se aproximan a lo que es una edición crítica, a donde se indican las fuentes, está el nombre de los traductores, tienen anotaciones, se comienza a traducir del idioma original. Los primeros cuadernos de pasado y presente denotan algo de arrastre de las antiguas políticas. O sea, muchos de los cuadernos de pasado y presente son reediciones de las ediciones que hacían los republicanos españoles a través de la editorial Zenit y otras a inicios de la República y hasta el fin de la Guerra Civil. Otras son traducciones de Masperó o de Galimar, y en muchos casos, a medida que se afianza el proyecto editorial, es producción del propio Aricó o del propio equipo editor. Por ejemplo, el primer libro de Pulanzas aparece en Argentina antes que en Francia. ¿Por qué? Porque Aricó le pide permiso a Pulanzas para reunir una serie de artículos juveniles, ¿no? Digamos, un ejemplo de un libro que se convierte en libro por la voluntad del editor, que le pide permiso al autor para reunir textos que el propio autor en su país ni siquiera había hecho. Otro volumen emblemático es el de Mariátegui y los orígenes del marxismo en América Latina, la reunión de los textos sobre el modo de producción en América Latina, digamos, por mencionar algunos de los más conocidos, o Isaac Illich Rubin, los ensayos sobre la teoría marxista del valor, textos de Trotsky olvidados, como Problemas de la vida cotidiana, pero pueden aparecer textos incluso de Stalin, pueden aparecer textos de Bukharin, puede aparecer Lenin, pero el armado, el corpus, es un corpus pensado desde la nueva izquierda, es crítico del comunismo ortodoxo, está abierto a las lecturas de la nueva izquierda en todas sus variantes. ¿Quiénes leían los cuadernos de pasado y presente? Los guevaristas, los maoístas, los trotskistas, no sé, los situacionistas, los independientes, y muchas veces los propios comunistas que comienzan a quejarse en su propio partido diciendo: estamos perdiendo la batalla cultural en el campo de la edición de la que fuimos pioneros y estuvimos a la avanzada. Cuando sale la edición del Capital a comienzos de los años 70 sobre la base
de la edición francesa para los intelectuales comunistas argentinos de mayor calibre. Esto es un bochorno, es una vergüenza. Se arma un escándalo dentro del partido. Dicen los disidentes, hacen una edición, casi una edición crítica, cotejando con la primera edición, la segunda, la tercera, la cuarta, discutiendo una política editorial, notas al pie, comparaciones, versiones anteriores, y nosotros traducimos la versión francesa y además una traducción llevada a cabo por un traductor literario que tenía escasos conocimientos. Era un traductor profesional, pero un traductor sobre todo literatura, ¿no? El pobre Floreal Macía queda cuestionado por sus propios camaradas y son ediciones de algún modo vilipendiadas por la nueva izquierda, ¿no? El prólogo, pienso en el prólogo de Pedro Escarón a la edición del siglo XXI del Capital. ¿Cuáles son las referencias para estos nuevos editores? Y bueno, es la nueva izquierda italiana, la nueva izquierda francesa, son las ediciones de Gallimard, son las ediciones que emprenden en Italia los operaístas por un lado, Lelio Basso, el mundo del comunismo italiano, pero sobre todo el mundo de los disidentes, de donde se van a extraer las ediciones sobre las cuales se va a traducir, además de las que el propio Aricó, como digo, produce y luego son traducidas a otros idiomas. Este ciclo se cierra de un modo dramático en 1976, en la Argentina. Tiene su prolongación sobre todo en la Ciudad de México, donde yo decía, Aricó continúa publicando la colección Siglo XXI al amparo, perdón, pasado y presente al amparo de la editorial Siglo XXI, se pone al frente de la Biblioteca de Pensamiento Socialista, que ya existía, pero la dinamiza profundamente. Y Oscar del Barco lanza una colección importante también en la Universidad de Puebla. Entre otros ejemplos, por ejemplo, bueno, la editorial Folios, en la que también colabora Aricó con Ricardo Nudelman, que después va a ser director del Fondo de Cultura Económica, donde se publican los 2 tomos de los escritos de Karl Korsch, un Carl Schmitt con un prólogo marxista de Aricó, ¿no? Una de las primeras recuperaciones de Carl Schmitt críticamente desde una perspectiva de izquierdas, bueno, y muchos otros textos que sería largo enumerar aquí. Para concluir, porque estoy pasado del tiempo previsto, decir solamente lo siguiente. Con la transición democrática, ese impulso se ha perdido. Viene tardíamente a la Argentina el debate sobre la crisis del marxismo. El marxismo no ocupa el lugar central que había ocupado en las décadas de 1960 y 1970. Digamos, un contraste interesante con un neomarxismo que de algún modo se desarrolla en Brasil, a donde se edita la historia del marxismo de Hobsbawm, se emprende la edición de la historia del marxismo en el Brasil. Nada de esto sucede en la Argentina. Ahí hay un fuerte reflujo de la cultura marxista. El marxismo se refugia prácticamente en la universidad. Y la edición de clásicos del pensamiento marxista nunca alcanza el nivel de los años 60 y 70, pero podríamos decir que ya con un socialismo diluido, que no le interesa el Marx, que ni sabe qué es el marxismo, con un comunismo en decadencia, con una nueva izquierda muy debilitada y muy fragmentada, el ciclo de ediciones de textos clásicos es tomado por casas comerciales. Digo, siempre existieron casas comerciales que se montaron sobre el público lector que crearon los espacios políticos. Digamos, Editorial Aguilar de Madrid tenía una orientación para nada izquierdista y publica nada menos que el Capital.
o Fondo de Cultura Económica, que no es, digamos, una editorial comercial, es una editorial del Estado mexicano, digamos, continúa su política de publicación. Había publicado la historia crítica de la plusvalía, el Capital y toda una cantidad de textos. Pero digamos, o editorial Grijalbo, ¿no? Hay ejemplos múltiples de ediciones de casas comerciales, ¿no? Específicamente comerciales. Pero lo que quería señalar es que a partir de la transición democrática, el 90% de ediciones del Manifiesto Comunista, si no el 95%, tendría que tener a la vista mi cálculo porque lo hice, son ediciones comerciales. Hay un 5% de ediciones de grupos izquierdistas, pero son sobre todo casas comerciales las que toman el relevo de este tipo de ediciones. Las editoriales tradicionales, como Siglo XXI, reeditan muchos de los clásicos, pero el 90% de la biblioteca del pensamiento socialista está agotada. El 100% de los cuadernos de pasado y presente están agotados. Hay pequeñas editoriales militantes emergentes, son muy interesantes, no quiero desconocerlas, todos nos nutrimos de esas ediciones, pero quiero decir, son solamente ediciones emergentes. Si hay un cuarto ciclo, es un ciclo comercial. Marx y el marxismo se mantiene una cultura marxista, podríamos decir, residual. Ya no se edita Lenin, pero se sigue editando Gramsci. Ya no se edita Bukharin, pero se edita Benjamin, que es un redescubrimiento, digamos, relativamente tardío de una tradición marxista crítica. De algún modo se conoce la obra de Bloch. Digamos, hay una recomposición del marxismo, no es la referencia exclusiva de las izquierdas y los movimientos sociales, es una referencia más importante, pero una más dentro de otras corrientes críticas. Y digo, en este contexto ya casi no hay, o son muy pocas las editoriales orgánicamente comunistas o las editoriales orgánicamente de la nueva izquierda. Si hoy buscamos los clásicos del marxismo en las librerías, son las editoriales comerciales que tomaron el relevo o estas pequeñas editoriales que de algún modo tienen a Aricó como referente cuando allá en la década del 60 principió editando estos cuidados volúmenes de pasado y presente. Perdón por la extensión, muchas gracias. Então, voltamos, não é? E agora estamos abertos para as questões, é isso? Vinícius. Boa tarde, tudo bem, professor? Sou o Vinícius, eu sou doutorando da História Econômica, orientando da Marisa. Eu estudo a editorial Vitória, editora do PCB. No mestrado estudei a editorial Calvino, que também era uma editora ligada ao partido. A minha pergunta ela parte justamente da minha pesquisa. Ficou bem claro, assim, analisando o catálogo tanto da Calvino quanto da Vitória, que os autores brasileiros eles são bastante secundários, quase nulos nesses catálogos. No caso da Calvino, quase nulos, né? Ainda mais autores brasileiros que analisem a realidade brasileira à luz do marxismo. Isso quase não aparece. A minha questão é se isso é uma tendência também na Argentina e nas edições das editoras do Partido Comunista Argentino. E se o partido ele edita, de fato, pensadores marxistas argentinos, né, se eles aparecem. Oi, professor, boa tarde. Eu sou Fabiana, sou também orientanda da Marisa na História Econômica. E eu pesquiso uma editora
que não é diretamente uma editora marxista, mas que tem um projeto, na minha visão, de difusão, principalmente da produção da universidade. Tem uma coleção importante que publica alguns autores marxistas ou de influência marxista, como o Florestan Fernandes, Ottaviani. Então, a minha pergunta vai no sentido de como o senhor vê a inserção do marxismo, a recepção, nas universidades, na América Latina e na Argentina. Tá? Obrigada. Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carlos y yo no estudio nada relacionado al marxismo, sino anticomunistas. Estudio a Germán Arciniegas. Bien. Estudio a Germán Arciniegas y su proselitismo anticomunista en asocio con el Congreso por la Libertad de la Cultura. Y mi pregunta tiene que ver un poco más con la dinámica de la Guerra Fría cultural. Es decir, si durante estos años, de los 50 a los 70, los años de auge de la Guerra Fría cultural, se publicó el marxismo de esta manera, de qué forma estas editoriales y todo este movimiento editorial vinculado a la militancia o a la nueva izquierda, la renovación del paradigma crítico, también estuvo dentro de esta dinámica global de la Guerra Fría cultural, fundamentalmente publicando, y esta es mi inquietud, autores literatos o inclusive científicos sociales del bloque socialista. Hasta donde hubo un proceso de traducción también de contemporáneos. Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu primeiro queria agradecer ao professor por todo esse recorrido pela história do marxismo e outras esquerdas, enfim, por algo como 150 anos. Acho que não é qualquer um que faz isso em coisa de 40 minutos, 1 hora, né? E eu queria perguntar primeiro, é uma pergunta bem, assim, como dizer, simples, porque é uma questão, a relação do marxismo e, sim, do marxismo com o positivismo no fim do 19, que eu nunca entendi muito bem por que exatamente, e porque, na verdade, não foi só o marxismo, como o anarquismo era, acho que mais positivista do que o marxismo. Se você olha o Kropotkin, né, especialmente o L'Entraide, que eu nunca lembro o nome, apoio mútuo, que é totalmente evolucionista, o Reclus, os primeiros parágrafos do Evolução, Revolução e o Ideal Libertário, isso, né? Ideal anarquista. Enfim, eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, por isso que eu digo uma pergunta bem simples, que não tem exatamente a ver com história editorial, mas que eu acho que é um negócio que ainda me intriga. E depois, passando para os anos 30, que me parece que o movimento foi muito semelhante aqui no Brasil. Quando o senhor estava descrevendo algumas características, me parece que aconteceu mais ou menos o mesmo, com a diferença de que antes, nos anos 20, na Argentina se havia publicado muito mais do que no Brasil. Mas nos anos 30 também acontece a mesma coisa, que é um boom de editoras mais ou menos ligadas à internacional, ao movimento comunista internacional. E também, para entender, né, esses anos 30, o que se passa. E uma última,
que é sobre os anos 60 e 70, eu queria só saber se existia uma relação direta, eu digo assim, que poderia ser, onde a gente poderia pesquisar a relação direta dos comunistas argentinos ou latino-americanos em geral com os europeus, com o Feltrinelli, com o Masperro. Existia essa correspondência direta? É isso. Bueno, hola, sí, muchas gracias por las preguntas. No sé si voy a poder responder acabadamente todo. Algunas cosas, bueno, son más sencillas porque lo que me pregunta Vinicius, yo diría que no se da una similitud con la situación brasileña de los años de Vittoria y Calvino. Hay muy tempranamente una voluntad de producir historiografía, análisis históricos, análisis, digamos, de una sociología marxista, por así decirlo, descifrar estructuras de clase, naturaleza del capitalismo. Se intenta pensar desde un paradigma marxista, pero claro, muy reduccionista, muy atado a esa caracterización global de la internacional sobre el feudalismo. Digamos que no hay en la Argentina un Mariátegui, no hay alguien que, influido por el marxismo, tenga una amplitud de lecturas, piense con cabeza propia, y si coincide con lo que dice la internacional, mejor, y si no coincide, bueno, vemos cómo se negocia. Acá era un poco al revés, se tomaba el parámetro de lo establecido y bueno, de cualquier modo, ya en la década del 30 hay una revista historiográfica que hace Rodolfo Puigros, que va a ser el primer historiador oficioso del partido, luego disidente y luego... Pero ya en la década del 20, inicios de la década del 30, uno de los principales dirigentes, Rodolfo Gioldi, si se quiere de un modo un poco tosco, comienza con interpretaciones sobre el siglo XIX, un intelectual vinculado al partido llamado Boglich, que además era un dirigente agrario, escribe unas tesis agrarias muy, muy originales, y a comienzos de los 30 aparece como libro La cuestión agraria, con datos estadísticos, con investigación empírica. Desgraciadamente, a medida que avanzamos en los años del estalinismo, esto se empobrece y el principal, ya el historiador oficial del partido no es un profesional de la historia, Leonardo Paso, es un dentista que tenía afición por la historia y es muy leal al partido, y bueno, y escribe unos libros bastante malos, muy, muy dogmáticos, a donde, bueno, busca en las fuentes la corroboración de las líneas que se están preestablecidas. Lo que sucede con la generación universitaria, y con esto enlazo un poco con la pregunta que me hacía Fabiana, es que los comunistas de los años 60, que están estudiando historia y sociología en la Universidad de Buenos Aires o en la Universidad de Córdoba, comienzan a avergonzarse de las barbaridades que decía el partido en materia historiográfica o sociológica. Gioldi, por ejemplo, escribió un artículo desopilante contra la sociología en sí misma. Se llama Cosas de la Sociología, y leyó a algunos sociólogos y claro, extrapola conclusiones y él se divierte, pero los que estaban estudiando sociología intentaban una relación desde la universidad más productiva entre el marxismo y la sociología, pensando, no sé, buscando a Henri Lefebvre o la sociología francesa o italiana,
cuentan que estaban un poco avergonzados y que le explican a sus compañeros de ruta, dicen, bueno, son los viejos camaradas, no entienden los nuevos tiempos, ¿no? Pero hay una producción sostenida que en la década del 60 y del 70 produce historiadores que luego se van a ir del partido, pero que se van a formar en las filas del Partido Comunista, y que, digo, el debate sobre los modos de producción, digamos, es un debate rico, bueno, proviene de las categorías marxistas, pero claro, es una vuelta de tuerca sobre esos viejos textos, sobre el feudalismo latinoamericano. La obra de un autor, pienso en un historiador como Enrique Tándeter, le debe tanto al Mar del Capital, a Gramsci. Chiaramontes, un disidente del Partido Comunista Argentino, rompe con el grupo Pasado y Presente. Digamos, si bien hoy es un hombre muy crítico del marxismo, le debe a Marx y a Gramsci buena parte de su perspectiva, ¿no? O sea que hay una producción que fue muy influida, fue muy permeada por el marxismo y que pasa de la política, digamos, a la universidad, ¿no? Enlazando un poco ambas preocupaciones. Pero se publican muchos autores argentinos, literatura argentina, ensayismo argentino, y estas interpretaciones, muchos libros sobre Rosas, sobre Sarmiento. El partido adopta una actitud sumamente liberal, entronca con la tradición liberal argentina, y bueno, luego las nuevas generaciones ponen en cuestión esta perspectiva que hoy vemos como un poco ingenua, una suerte de operación de apropiación de la tradición liberal, ciertamente problemática. Si ustedes abren el esbozo de historia del Partido Comunista Argentino del año 47, al lado de los retratos de Marx, Engels, Lenin y Stalin, están Sarmiento, Alberdi, Mitre, Bernardino Rivadavia, o sea, los próceres del siglo XIX, en una sumatoria un poco compleja. Pero para ellos, digo, visto desde nosotros, para ellos era muy coherente. Luego hay una historiografía más interesante de los disidentes comunistas. O sea, marxistas como Milcíades Peña, ya en la década del 50, sobre todo en la década del 60, desarrollan una obra, bueno, yo cité a Boglich en los 30, Peña es un autor trotskista significativo, Abelardo Ramos es un autor muy, muy leído, el Puigros, disidente comunista, ya nacionalista, luego Montonero, es un autor muy leído, en Argentina, pero también en México. Liborio Justo, otro trotskista disidente, digamos, hay múltiples lecturas de la historia y hay una querella historiográfico-política intensa. El marxismo en la universidad es curioso porque no me atrevería a hablar de toda América Latina, habría que realmente estudiarlo, pero en Argentina arranca muy tempranamente, como contaba anteayer, en los cursos de los padres fundadores de la sociología, pero luego hay un reflujo, y la universidad se mantuvo muy reactiva. Hubo momentos, yo citaba ayer el rectorado de Alfredo Palacios en la Universidad de La Plata en los 30, bueno, es un pequeño respiro, pero no hay un marxismo universitario. Podría haber sido Mondolfo, pero como les conté, cuando Mondolfo se exilia, no encuentra lugar como profesor de marxismo y se dedica a los estudios helénicos, que ya había comenzado en Italia, ¿no? Porque la propia emergencia del fascismo le había restringido su lugar como profesor de marxismo e historiador del marxismo. De modo que Mondolfo no enseña marxismo en la universidad. Si tuvimos un gran marxista, o al menos un gran marxólogo, desaprovechado, que no dialogaba con el Partido Comunista, perdón, que el Partido Comunista no dialogaba con él, ni el Partido Socialista dialogaba con Mondolfo. No ya hablar de la nueva izquierda, que lo despreciaba injustamente, ¿no?
y que hubiera sido muy provechoso. Era una gran biblioteca, un gran archivo. Mondolfo era amigo de Croce, de Gentile, probablemente, yo no recuerdo bien, haya conocido a Labriola. Tenía una biblioteca extraordinaria y un conocimiento de primera mano, manejaba muchísimos idiomas y su interpretación en muchos aspectos, por ejemplo, su libro crítico de la filosofía de Engels, anticipa muchos aspectos de historia y conciencia de clase. No tiene el atractivo de la radicalidad de Lukács, del joven Lukács, porque es, como sabemos, un autor socialdemócrata, pero su crítica del concepto de práctica en Engels y su recuperación del idealismo activo en Marx, discutible, gentiliana, todo lo que ustedes quieran, pero era un pensador de fuste y lo tuvimos ahí enseñando pensamiento clásico, que está muy bien, pero digo, perdimos un marxista en América Latina, que además no estaba en diálogo con otros marxistas. Cuando aparecen Marx y Marxismo y otras obras de él en la década del 60, son bastante maltratadas por la izquierda tradicional y por la nueva izquierda. El primer texto de Aricó es un texto contra Mondolfo, por ejemplo, que recuperamos hace poco, publicamos en Políticas de la Memoria, junto con una correspondencia donde habla. De cualquier modo, es más interesante la correspondencia que la nota, porque la nota es de un joven comunista muy duro, y en la correspondencia con Héctor Agosti, que era, por cierto, editor también, de Editorial Lautaro, reconoce méritos en la obra de Mondolfo respecto de la ortodoxia partidaria. Y le llega a decir a Agosti, ciertos desarrollos de Mondolfo a los comunistas nos ponen en problemas, ¿no? Luego eso en el artículo no se trasunta con mucha profundidad, se lee solo entre líneas. Leyendo el texto y las cartas adquiere otra riqueza y nos habla de estos problemas. Bueno, el marxismo en la universidad, muy fugazmente a mediados de los 70, bajo la hegemonía peronista de izquierda, hay Portantiero enseñando una sociología con elementos de marxismo, la recepción del althuserianismo en la Facultad de Psicología, Filosofía y Letras, pero muy, muy marginal. Profesores como Silvio Frondizi dan clases, pero son marginados, pierden los concursos, en concursos amañados. Y, como les decía ayer o anteayer, el marxismo ingresa con la transición democrática. Digo, yo mismo sería un ejemplo de alguien que se formó en el marxismo de modo autodidacta y luego lo convirtió en un saber académico. A través de mis cursos, cursos que primero daba en forma privada, en mi casa o donde podía, y que luego con la democracia comencé yo y tantísimos otros, ¿no? En la universidad. En verdad, esta historia es que los que llegamos a la universidad en el 76, tuvimos la mala suerte de ingresar cuando se producía el golpe militar, nos encontramos con una universidad muy distinta de la brasileña que resistió a la dictadura. Nos encontramos con una universidad devastada. Y buscamos como profesores a los expulsados, a los docentes expulsados. Y les pedimos cursos del Capital, o de historia o de filosofía. O sea que leímos el marxismo con profesores expulsados de la universidad en grupos privados que se desarrollaban en forma clandestina, por fuera de los partidos. Entonces, yo digo, aprendí de modo autodidacta, pero también en esta universidad informal de los grupos privados bajo la dictadura. Y luego sí, hay un marxismo universitario muy articulado con el movimiento estudiantil, con las organizaciones trotskistas, un marxismo
a veces más propagandístico en algunos casos, de mayor densidad en otros. Comienzan los cursos sobre el capital, primero digo en forma extracurricular y luego en forma curricular, pero por ejemplo, en México comienzan a mediados de la década del 70 los seminarios curriculares. Empieza como un seminario extracurricular en la UNAM, como por el 74, y en el 77 ya es un seminario curricular, el Capital, en la UNAM. Varios profesores argentinos se suman al dictado de este seminario. Nosotros, digo, recién, fines de los 80, primeros 90, teníamos nuestros cursos orgánicos del Capital. Lo estudiábamos en grupos de estudio o con los profesores. El Congreso por la Libertad de la Cultura y el Marxismo es todo un tema, porque el Congreso por la Libertad de la Cultura, aunque estuviera la CIA por detrás, tiene una estrategia bastante sofisticada. No todos sus intelectuales, algunos son más rústicos, pero otros son realmente complejos y son anticomunistas, pero no necesariamente antimarxistas, en el sentido de que intentan meter una cuña entre Marx y el leninismo, Marx y el stalinismo. Por ejemplo, digo, en el número 1 de Cuadernos por la Libertad de la Cultura, no he visto completa la Cuadernos brasileña, pero la Cuadernos en español, el número 1 tiene un artículo de Maximilian Rubel, muy bueno, por otro lado, que se llama Marx, autor maldito en la URSS, ¿no? En la revista Aportes se publica la famosa polémica de Robert París sobre Mariátegui, que nos abrió a los latinoamericanos conciencia sobre el marxismo de Mariátegui. O sea, el Congreso por la Libertad de la Cultura no es el antimarxismo del nacionalismo católico ultramontano. Es un liberalismo que intenta neutralizar la legitimidad de los intelectuales comunistas, señalándoles las dimensiones, digamos, totalitarias, dogmáticas, ortodoxas, y por lo tanto apela a la publicación de intelectuales disidentes que no siempre son absolutamente derechistas. Yo te diría más, creo que los derechistas son disfuncionales. Los derechistas recalcitrantes. Hay una editorial muy vinculada al Congreso por la Libertad de la Cultura en Argentina, Editorial Libera, de una de las figuras del Partido Socialista, que publica los textos de Marx sobre el modo de producción asiático, ¿no? El título, por supuesto, le ponen Marx y Engels contra Rusia. Bueno, pero son los textos de Marx. Publican un libro que se llama Marx y Justo, donde dice, bueno, el marxismo de Justo era un marxismo abierto, pero digo, no es un libro antimarxista, ¿no? Publican un texto bastante feo de Robert Coquet que se llama ¿En qué se equivocó Marx? Pero bueno, no dicen Marx era un monstruo que, dice, bueno, era un señor con tendencias totalitarias y libertarias en un equilibrio muy inestable, acertó en algunas cosas, se equivocó en otras. O sea, era, digamos, una estrategia de recuperar cierta disidencia, cierto socialismo libertario. Por eso, en América Latina comprometió no solamente a liberales, sino varios socialistas y, por ejemplo, figuras que venían del anarquismo, como Mercier Vega, figuras que venían del POUM catalán, como Julián Gorquín. Por supuesto, los anarquistas más radicales cuestionaron a Mercier Vega, los trotskistas denunciaron a Gorquín como alguien que se había pasado a la derecha, ¿no? Digamos, Víctor Serge muere antes, pero difícilmente se hubiera integrado en el Congreso por la Libertad de la Cultura, como lo hizo Víctor Alba. Víctor Alba era un hombre de un anticomunismo visceral, pero venían de la represión de los comunistas en las checas catalanas, ¿no? Así hay que entender,
el drama de esos hombres. Hay unas memorias de Víctor Alba, a donde dice, sí, sabíamos que el dinero era espurio, pero a mí nunca me dijeron lo que tenía que decir. Yo ya era anticomunista y me pagaban para seguir siendo anticomunista y yo acepté ese dinero y publiqué siempre lo que yo quise. Digo, esto no justifica el uso, pero digo, nos permite entender que la estrategia es compleja y no es que produce intelectuales anticomunistas, sino que en todo caso ya hay un anticomunismo en el contexto previo a la Guerra Fría, que en todo caso es potenciado, financiado, articulado, y son interesantes las revistas. Digo, no es propaganda, no es elecciones del Reader Digest, digo. Hay folletería anticomunista que hoy nos interesa por su retórica, para un estudio de análisis del disco, pero digo, acá hay autores de una cierta densidad que merecen ser estudiados. Digo, el mundo comunista también tenía su financiamiento, ¿no? Y sus controles. Yo creo que vale la pena estudiar los comunistas en relación a los liberales del Congreso y viceversa, ¿no? Pensar un campo de disputa en términos de la apropiación de la palabra cultura, de la palabra democracia, de la palabra intelectual, de la palabra compromiso, de la palabra libertad, ¿no? El bloque occidental, claro, conquistó libertad, pero libertad muy vinculada a una idea de defensa, imperialista. Los comunistas fueron exitosos en capturar el concepto de cultura y estos se lo salen a desafiar. Sí, claro, yo creo que el marxismo de fin de siglo está permeado más que por un positivismo, por lo que algunos autores llaman una cultura científica que atraviesa al pensamiento libertario y que atraviesa el libre pensamiento de la época y el liberalismo. Yo creo que ahí hay una serie de troncos efectivamente comunes que constituyen casi un horizonte del que era muy difícil salir, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hay que, porque no eran necesariamente positivistas, porque tienen matices diversos, pero todos están atrapados en ese universo de la cultura científica y comparten efectivamente en los anarquistas quizás aparece un contrapeso que tiene que ver con los sentimientos, con los grupos de afinidad, con un cierto idealismo, un cierto voluntarismo, que muchas veces en las visiones marxistas evolucionistas más duras no está. Pero sin duda comparto tu observación. Y sí, la política editorial ya a partir de los 30 se hace bastante homogénea en los comunismos latinoamericanos, con sus diferencias, pero se repiten los títulos, se prestan ediciones y se reimprimen. Esta política de intercambios que me hablaba este señor Yolito, el responsable, de algún modo da cuenta de una cierta división de trabajo, intercambios, préstamos, y hay una política bastante común, son bastante parecidas, muchas veces en su gráfica, en su tipografía. Bueno, por supuesto los prólogos, las notas, todos esos sistemas son comunes. ¿Por qué en los 30? Porque digamos que a mi modo de ver, en el año 29, cuando se reúne en Buenos Aires la conferencia de partidos comunistas, con la presencia de los soviéticos y los dirigentes de la Internacional, allí hay una bajada de línea muy dura. Los comunismos de los 20 son más eclécticos, gente que viene del anarquismo, del sindicalismo revolucionario, algunos del anarquismo mismo, del socialismo de izquierda. Las influencias son múltiples, la reforma universitaria, el antiimperialismo,
el ensayismo, ¿no? El propio Mariátegui es un prototipo anterior al dirigente comunista. Mariátegui es un ensayista latinoamericano de los 20 que adhiere al comunismo, pero no es el prototipo que los comunistas quieren. Marinello es un hombre el cubano, muy parecido a Mariátegui, pero se estructura y se convierte de algún modo en un dirigente. Héctor Agosti sería otro caso, ¿no? O sea, hay un cambio de la figura del ensayista de los 20, latinoamericanista, abierto a lecturas múltiples, al marxista, leninista, ortodoxo de los años 30. Y ahí se uniformiza el pensamiento, y esta riqueza y diversidad del comunismo de los 20 se pierde. Basta ver la prensa comunista en los 20 y la de los 30. La de los 20 hay debate, hay bajada de línea, pero hay debate. El texto del disidente se publica todavía. En los 30, al disidente hay que liquidarlo, moralmente o físicamente. Si podemos físicamente, mejor, y si no, moralmente. Pero, digo, en los 20 se lo expulsa, se lo condena, pero se le publica el texto. Digo, hay una prensa comunista que durante un tiempo publica textos de Trotsky para enseguida denostarlo. Luego era impensable, ¿no? Y efectivamente el sistema editorial se uniformiza. Es una de las tareas que tenemos por delante, estudiar, ver la correspondencia, ver en qué medida se ponen de acuerdo con los planes editoriales. También está pendiente ver los vínculos de los editores de la nueva izquierda con las editoriales italianas y españolas. Yo te decía, Felipe, alguna vez que una figura de enlace con los editores franceses era François Gess, que había visitado Argentina, era amigo de los izquierdistas argentinos, escribió un libro sobre Argentina, publicado en Francia, no tiene traducción, que se llama algo así como Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, y él era como un editor amigo, como seguramente también lo fue Lelio Basso, que hay correspondencia con Aricó. Hay que buscar ahí en la biblioteca Aricó, cuya correspondencia fue totalmente inaccesible durante muchos años, y recién ahora, con el cambio de dirección de bibliotecario, tenemos una apertura, y yo estoy comenzando a ver, y otro colega, Diego García, también está estudiando las políticas editoriales de Aricó, pero seguramente de esa correspondencia van a salir mucho más vínculos, intercambios, propuestas. Hay una correspondencia de Aricó con José Sasbón, con proyectos editoriales, y Sasbón le habla de las editoriales europeas para tomar como referencia en una política de traducciones, pero es un trabajo que tenemos por delante. Bom, acabou, né? Muitas graças, Horácio. Eu acho que nós partimos de hoje de um grande quadro da história editorial argentina. É claro que o professor Horácio privilegiou a questão do marxismo, do socialismo, do marxismo, mas todos perceberam o seu profundo conhecimento do que seria uma história editorial mais ampla do seu país e talvez uma história editorial mais ampla da América Latina. Eu acho que nós também saímos certos daqui que se trata de uma história que ela deve trabalhar com redes, não é? Primeiro, ela é global, mas ela é também regional, e ao mesmo tempo ela não pode deixar de lado a questão das identidades, o levantamento de questões e a compreensão de problemas internos. Então é dialético, não é? E é extremamente rico. Nós partimos de um quadro de uma história intelectual, de uma história das ideias ou de uma história cultural, para, de alguma forma, testar sempre as possibilidades das edições, tanto dos jornais, quanto dos livros, quanto dos folhetos, dos folhetins e desses vários gêneros editoriais, das modalidades editoriais e até da função da opinião
em relação a todos esses suportes. Queria agradecer muitíssimo ao Instituto de Estudos Avançados pelo apoio inestimável, não é, para a realização desse curso, ao Programa de Pós-Graduação de História Econômica, que também não poupou esforços para trazer o professor Horácio Tarcos aqui, nessa semana riquíssima de convivência. E também gostaria de lembrá-los que a semana não termina aqui, não é? Na verdade, amanhã, às 19 horas, no auditório Nicolau Sevicenco, no Departamento de História, nós encerramos esse breve ciclo, mas com promessas futuras, não é? Com o Seminário Internacional das Capital 150 anos e com a presença dos professores alemães que participam da edição Marx e Engels, da obra completa Marx e Engels, da famosa edição Mega. Então, muito obrigada a todos. Espero reencontrá-los com seus trabalhos, etc. E até mais. É isso. Obrigada. Lo mismo, muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, y gracias a todos.